bienvenidos a nuestro primer episodio del Cuadre Podcast. Hace unas semanas nos sentamos y dijimos, tenemos demasiado material para compartir. Hemos atravesado mucho proceso en la empresa, mucho cambio y dijimos, ¿por qué no compartir de lo que tenemos con el público que lo necesita, no? Y estamos aquí para compartir con ustedes, con todos los empresarios, emprendedores, gerentes y contadores que quieran aprender y crecer con nuestras herramientas, con lo que nosotros hemos aprendido. Tengo con nosotros al equipo de líderes de BAM, el licenciado Abraham Montero, consultor, socio consultor. La licenciada Yulisa, gerente de impuestos, el licenciado Ismael Valdés, socio director de la firma, y esta servidora, Paula López, subdirectora y gerente de auditoría. Y nada. Bueno, estamos aquí muy contentos de poder compartir con ustedes muchas cosas, porque la verdad es que en este tiempo hay cosas que no están cuadrando, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros queremos que cuadre. Hay muchos cambios. Hay muchos cambios en las finanzas, muchos cambios en la contabilidad, muchos cambios en los temas impositivos, sistemas, etcétera, controles. Y la tecnología ha venido a traer ese cambio. Entonces, la gente quiere saber cómo lo vamos a sortear esto, cómo le entramos. Entonces, la tecnología tiene que cuadrar. Entonces, para eso estamos aquí, para que a ustedes les cuadre todos estos cambios que hay en el mundo financiero. En eso estamos. Nada, para mí es más que un placer compartir con ustedes todos estos cambios, todos estos conocimientos que tenemos, y también sé que va a ser de mucho, mucho agrado para ustedes todo lo que vamos a compartir. Claro que sí. Tenemos herramientas, tenemos mucho material que compartir, y creo que enhorabuena el Cuadre. Enhorabuena el Cuadre. Todo va a cuadrar ahora, todo va a cuadrar. Y es lo que queremos, que le cuadre todo. Así que, claro, bienvenidos todos. Bienvenidos ustedes también que nos siguen. Nosotros sabemos, como le decía hace un momentito, que muchas empresas tienen muchas situaciones de procedimientos, de organización, de controles. Y ahí es donde surge este primer tema que nos tomamos un tiempo analizando y dijimos, espérate, porque aquí nosotros tenemos un día a día que vamos llevando y vamos viviendo eso, entonces vámonos con eso, porque ustedes saben que cuando uno inicia estos proyectos da un poquito de miedo, porque somos nuevos en esto, pero decidimos empezar por ahí. Claro. Entonces, hoy vamos a hablar de la nueva... Sí, la nueva visión, los nuevos cambios. La nueva visión empresarial. Sí, tantos cambios que ya uno no quiere ni siquiera seguir mencionándolo. Vienen cambios que realmente no es que el mundo va a cambiar, es que ya el mundo cambió. Entonces, ya sabiendo eso, nosotros tenemos que entender cómo a los contadores nos afecta eso, entender cómo a las microempresas le afecta, pero también a empresas muy grandes también le afecta, porque está llamado a responder a los cambios que se están dando hoy en día. Entonces, queremos hacer una introducción, un inicio de una nueva visión. Estamos iniciando con una nueva visión. Nosotros ya vimos y estamos en esa nueva visión. Hemos hecho algunos cambios muy interesantes para la firma. Y queremos que esos cambios también puedan conocerlo otras personas. Claro. Queremos que otras personas conozcan cómo sortear este momento, cómo podemos trabajar en este nuevo mundo y cómo tener la visión correcta en este mundo tan cambiante. Entonces, no es solamente la parte de los negocios que cambia, no es solamente la parte de mercadeo que cambia, la forma de comunicar. También están cambiando las formas de cómo hacer los trabajos financieros. Está cambiando cómo se hacen los trabajos de contabilidad, los estados financieros. Está cambiando cómo se hacen los impuestos. Y de eso ustedes... compañeros aquí son unos expertos, el licenciado Abraham Montero, que ella, un hombre reconocido. Nosotros somos nuevos ya. Montero, un hombre que ha pasado por la televisión y sabe muy bien todos los cambios que hemos estado trabajando y cómo ha cambiado la parte de impuestos
Claro, precisamente en breve vamos a conversar acerca de esos cambios, cómo hemos venido evolucionando en el tiempo. Tenemos mucho tiempo trabajando en estos asuntos, tanto de finanzas, de impuestos, de auditoría, de consultoría. Y creo que tenemos sí mucha información que compartir, iniciando desde nuestra historia, ¿verdad? Y de todo lo que nosotros hemos logrado en conjunto. Sí, justamente ya que mencionas la parte de nuestra historia y nuestra idea de traer al público lo que hemos vivido, me gustaría que nos cuenten un poquito ustedes, los más jovencitos de la empresa, cómo surge la empresa, su historia, Claro. cómo empezó todo. Realmente somos jovencitos. Sí. Somos jovencitos. Lo que pasa es que nos inscribimos muy jóvenes a la universidad. Exacto. Sí, Sí. sí, eso Y es lo la que edad de pasa. nosotros era demasiado, en ese tiempo se podía entrar jovencito. Pero bueno, en mi caso yo entré a la firma, entré en el año 2000, o sea, ya hace unos 25 años de eso. Ya usted sabe que Casi realmente nada. entré muy joven a la firma. Exacto. Entonces era estudiante de contabilidad en ese momento y estaba ayudando a un amigo en un emprendimiento que tenía un taller bien lejos y tenía que ir para allá, no había un sueldo. Yo estaba estudiando, no podía pagar la universidad, me tenían que ayudar en la familia por unos meses y salió un anuncio. Yo fui al anuncio y fui y llevé mi currículum, que era, el currículum mío era bachiller y más nada, no tenía más. No tenía más. Y fui y aporté mi documento. Me hicieron una entrevista, me preguntaron, en una hoja decía todo lo que yo sé hacer. Como de lo que había ahí, yo no sabía hacer nada, quizás una o dos cosas, que era hacer mandados, ir al banco. Pero decía, por ejemplo, auditoría de efectivo. Yo no tenía ni idea de lo que era auditoría de efectivo, pero yo tenía que poner algo que sí. Yo le puse sí. Yo sé hacer auditoría de efectivo. Y cuando salgo de ahí, llamo a un amigo muy querido y le pregunto, amigo, ¿qué es una auditoría de efectivo? Porque cuando yo vuelva me van a poner a hacer una de seguro. Bueno, la idea es que ellos me llamaron nuevamente, me contrataron y no fue necesario hacer auditoría de efectivo. Ellos se dieron cuenta de que yo no sabía hacer nada. Me pusieron a hacer lo que realmente yo tenía que hacer, pero ahí entré sin ninguna visión, sin ninguna idea, era demasiado joven y lo que dije fue aquí voy a aprender. Voy a aprender, voy a tratar de aprovechar esta oportunidad. Y así fue que iniciamos en este mundo. Tenemos mucho deseo de crecer, mucho deseo de conocer el mundo financiero, todo el aspecto de auditoría, contabilidad, cómo se manejaban los impuestos, que en ese momento la firma se dedicaba sobre todo a esas cosas. Y así llegamos por allá. Llegamos hace un tiempecito. Sí, un Siempre tiempecito. del licenciado Montero. Bueno, yo en ese momento estaba como auxiliar de contabilidad en una multinacional y me llamó Ismael, me dice, mira, hay una vacante aquí, yo creo que tú, más que tener experiencia y más que manejarte con temas de lo que tú estás haciendo, yo necesito tener una persona que aguante el fuerte que se da aquí. Ok. Entonces yo dije, no, pero yo estoy dispuesto. Yo no tenía tanta experiencia, simplemente me manejaba en temas de cuenta por pagar y eso. Entonces cuando llego allá, llego como un utility a hacer de todo. De todo lo que aparecía, desde mensajería, Fajao. fajao, todo el tiempo. Entonces, eso fue en julio del 2005. Wow. Mucho tiempo. Estábamos todos en un mismo lugar ahí, todos nos veíamos la cara uno con el otro, todos en una misma oficina, pero en diferentes Estaciones. sí, estaciones, pero todos juntos frente. Y la realidad es que cuando Ismael me llama, yo vi una gran oportunidad porque entrar a una firma, ese es el sueño de uno, todo ¿verdad? De contador. muchos, Sí, de- sí. de muchos estudiantes. estudiantes. De muchos estudiantes. Porque se sabe que en las firmas, el lema es, en las firmas se aprende. Sí, Claro, y más. Se aprende de todo. Y más aún cuando yo veo que el propietario de la firma es uno de los consultores más importantes del país. Entonces yo digo, Sí. bueno, por aquí hay una oportunidad de oro que yo no puedo desaprovechar y yo voy a hacer el tiempo que tenga que hacer para lograr lo que yo quiero, porque yo tenía ese deseo de aprender también, ese anhelo. Obviamente a mí
me estaban pagando más en la multinacional y el sueldo de la firma, como es una firma pequeña, era mucho Tú tuviste menos. que decidir entre experiencia y sueldo. Correcto. Y yo decidí en ir a buscar experiencia. Claro, y ahora que tú mencionas el fundador, sería un pecado no hablar de él. Claro. Felipe Hernández Paulús, quien era en su momento una entidad hablando de impuestos, una autoridad. Yo recuerdo que en ese tiempo, en el año 2000, 2001, allá iban siempre los periódicos, iban de la televisión a hacerle grabaciones, a hacerle preguntas sobre las reformas que venían en el Código Tributario, porque la firma, él la funda, inicia, se independiza en el 1992, precisamente Correcto. Cuando inicia el Código Tributario, la ley Exacto. 1192. Aprovecha eso, él trabajaba en la DGI, duró unos 14 años en la DGI. Él trabajaba en Mucho el área tiempo. de fiscalización externa. Exacto, muy conocido en toda la DGI y fue nuestro mentor, fue la persona que nos enseñó, él nos tomó, a mí me tomó de la mano y me enseñó todo, yo absorbí todo lo que pude Claro. de él, tenía mucha información, mucho conocimiento, era una biblioteca de Andante. todos los temas fiscales, de derecho, de contabilidad, era sí, bueno, sí. tenía un all around, muy bueno en todo, entonces lo recordamos con mucho cariño, Claro. ¿verdad? Y ahí vino también, luego de que ya él no estaba con nosotros, vino una transición, vino un cambio y tuvimos que enfrentar ese cambio, tuvimos que enfrentar esa transición. Nos encontró ese cambio sin tanta experiencia, encontró ese cambio sin haber manejado cosas y tuvimos que empezar a Así manejar es. cosas. Yo tengo recuerdos de ese momento y que yo no sé ni cómo nosotros llegamos aquí, porque nos quedamos prácticamente solos, sin esa Solo. dirección. Y recuerdo un caso muy específico que estaba con un gran amigo, que fue el primer caso que tuvimos que nosotros enfrentar en cuanto a presentar estado financiero, una auditoría cerrada, una declaración jurada, los ajustes y demás. Que es lo que se enfrenta ya cuando tú te independizas, tú vas a eso, tienes que enfrentar tú mismo donde el dueño de la empresa. Y quien nos toca enfrentar y a presentarle es nada más y nada menos que nuestro gran amigo César Villanueva, que es el CEO de Domex. Domex, presidente Grupo Domex. fundador. Usted es jovencito ahí, licenciado. Ay. Jovencito. No, y enfrentarse Con- frente a un personaje que ya viene de la Era bien Price, que tiene reconocido, una sí. experiencia Uno enorme. Sí, sí. de los empresarios que conozco que tiene mayor dominio de las finanzas. Me enseñó muchísimas cosas, nos enseñó muchísimo. Pero tenía mucha experiencia. En ese momento, su experiencia sobrepasaba lo que nosotros podíamos hacer. Pero había que enfrentar la realidad de que había una transición y un cambio. Nosotros queríamos seguir adelante. Y eso es lo que venimos también hoy a querer comunicar. Es que en este momento hay un momento de cambio, de transición. Claro. Y es difícil, las transiciones son difíciles. Hay que cambiar muchas cosas, pero hay que hacerlo porque si tú no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Entonces, si no lo enfrentas hoy, lo vas a enfrentar mañana. Entonces, tuvimos que hacerlo ahí. Nuestro amigo, recuerdo que una situación, llevamos un ajuste de una amortización. Recuerdo como, eso hace muchísimo tiempo, hace más de 15 años, y ya un ajuste 2010 por ahí, un ajuste con una amortización. Y le decimos, no, la amortización tiene que hacer la amortización en tantos años. Y me dice, no, eso no es así. Yo tengo toda la vida haciendo de otra manera. Y yo, no, distinguido, mire, ahora es así, mira, la ley lo dice. ¿Tú estás seguro que es así? Yo realmente no estaba seguro. Pero yo le dije, sí, es así precisamente. Bueno, yo salí de ahí, me fui, era de noche, era la reunión, las reuniones con una reunión kilométrica. era un poco larga. Y al final voy, al otro día en la mañana, llego temprano a la oficina y abro el código tributario, porque en ese tiempo no había forma de yo verificar, acceder, no había un celular, ni nada de no eso. había nada de eso, yo no podía revisar nada. Entonces, voy al otro día, lo primero que hago a las 7:30 de la mañana es revisar el código tributario y buscar la sección de amortizaciones. Cuando voy a la sección de amortizaciones, era exactamente como decía César Villanueva. Ay. A las 8:01 de la mañana me llamó y me dijo, te lo dije. Pero nada, siguió, nos dio la oportunidad. Sí, Fue sí. el cliente más importante en ese momento. Ahora Claro. tenemos, gracias a Dios, muchos clientes, muchas empresas que queremos que pasen por aquí, contar su historia, que vengan y nos cuenten también lo que ellos han hecho y cómo Claro. se han transformado sus finanzas. Pero fue difícil. La transición no es fácil, Sí. pero la clave es enfrentarse. Sí, Claro. a las cosas. efectivamente, como usted dice,
el hecho de que él sea uno de los más, de las personalidades con más conocimiento en finanzas en ese momento, y el hecho de que ya el señor Paulus no esté con ustedes, era algo que era de ustedes detenerse. Una presión. Efectivamente era para detenerse y decir, no, yo para esa reunión no voy, aquí me quedo. Sí, sí. Claro. Nadie me hace salir, pero tomó la decisión, fue, enfrentó, aunque se equivocó, fue y dio la cara. Y eso es motivo de que se mantenga, de que la firma tuvo su transición. Claro, claro. Y quiero decir que él no lo dijo, pero en el momento donde se hizo esa transición fue en el mes de abril. Que estábamos Ay, con ay, todas ay, las fuerte. declaraciones. El licenciado Paulus Sí. fallece lamentablemente en el mes de abril. Y nosotros nos tenemos que enfrentar con todas esas declaraciones, los estados financieros, las auditorías que estaban todavía pendientes. Nosotros tuvimos que asumir un reto bastante grande. Teníamos conocimiento, porque ya teníamos, yo tenía por lo menos 5 años ya, y ya sabía lo que era proceso de auditoría, y realmente teníamos algo de conocimiento, pero fíjate en el impacto de tú quedarte solo, donde todo él lo hacía, todas las reuniones las hacía, todo los contactos lo tenía. Teníamos dos cosas, teníamos conocimiento y teníamos miedo. Un miedo enorme, y realmente nosotros nos impusimos ante ese miedo, porque lo importante es uno reconocer que hay miedo, pero no detenerse. Claro. Y eso vale muchísimo. Para nosotros fue algo que Sí. todavía nosotros hacemos la historia cuando nos juntamos, y siempre tenemos que hablar de eso, porque realmente fue algo muy, muy grande. Muy impactante. Ustedes me hablaron de la historia, muy bien, pero me gustaría, yo he escuchado un poco de parte de ustedes, pero me gustaría también que quien nos ve y nos escucha conozca un poco de cómo se da la transición de aquel momento, porque ustedes me están hablando de cuando ustedes entraron como empleado a la firma, y hoy lo estamos presentando como socio director y socio de consultoría. O sea que quiero que ustedes me hablen ahora de esa transición, cómo llegan ustedes a dirigir la firma, cómo se da ese tema de transición. Sí, precisamente en el momento de que ya el licenciado Paulus no está con nosotros, es un trauma, es una situación crítica. Claro. Entonces, alguien tiene que dirigir. O sea, caímos como líderes por Líderes de emergencia. emergencia, caímos así como ya por lo que tocaba, nos tocó. O sea, no fue una realidad que te preparaste para una transición. Wow. Que es una ventaja que con relación a cuando tú puedes planificar una transición, cuando está en tus manos la transición. Por eso cometimos muchos errores al inicio. Y yo no sé realmente cómo luego esos clientes se quedaron con nosotros, así que nos querían ayudar, pero realmente quizá vieron el deseo de aprender. Cuando yo llegué a la firma, yo me pasaba en el día, como yo no sabía trabajar, me pasaba el día era leyendo el código tributario. El licenciado me decía, Pablo me decía, lee el código, hablamos cuando yo venga. Entonces yo me pasaba leyendo porque él no sabía qué ponerme a hacer. Okay. Una vez me pusieron a hacer una conciliación bancaria y lo que hice fue, en los cheques en tránsito puse todos los cheques del mes. Del mes entero, por todo el cheque, una columna de 14. No te cuadraba. No, eso no No iba a cuadrar nunca. a nadie. Y luego ahí su esposa Isabel me dijo, ¿qué es lo que tú estás haciendo, muchacho? Que era un poquito más impulsiva. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Ahí Y dijo, le le dio. dice ahí al otro licenciado, a Dilfio, ayúdelo, venga, enséñale a ese muchacho que no sabe trabajar. Le dio una Entonces, yo me manita. pasaba el día era leyendo la ley 1192 para entender. Y me Imagínese enamoré de asustado eso. con esa transición que Claro. lo agarró de repente, Fue de me repente. imagino yo. Fue de Todo lo que repente. tuvieron que utilizar, Sí, todas las y herramientas. Claro, en realidad no es fácil. Si nosotros nos preguntan y nos dan otra opción, dicen, mira, tienen otra opción, váyanse por aquí y tienen todo resuelto, lo hubiésemos tomado. O si hubiésemos estado cómodos, o si hubiésemos tenido la oportunidad de no hacer la transición, quizás no la hubiésemos hecho. Porque en realidad las transiciones, o sea, los cambios, o sea, entrar a esta nueva visión que plantea el mundo hoy, que plantea el mercado, que plantea la tecnología, realmente no es fácil. Y muchas veces no es porque no quieren. Es que es un tema de que no es fácil cambiar las estructuras que ya tú has ido formando. Cuando tú formas algo, ese es tu estandarte. Ese es tu estatus, ese tú lo ves, ese yo lo hice. Yo creé este sistema, yo creé este equipo de trabajo, yo creé estos procedimientos, estas normas, me costaron. Sí. Me costó este sistema, duré 2 años y ya estoy bien, pero eso es lo que
tenemos que poner aquí. O sea, el cambio viene, pero ¿por qué la gente no cambia? ¿Es porque realmente no quiere o porque realmente no es fácil hacer esa transición, hacer ese cambio? Sí, sí. Se da el caso en ocasiones cuando hemos realizado trabajos de auditoría, nos topamos con clientes que quieren hacer el cambio, pero a veces, qué sé yo, contratan un personal que entienden que está capacitado y el personal no lo está. Entonces, como que se quedan con la mano vacía. Y hay otros que no cambian su estructura, que quieren ellos mismos hacerlo todo y viven a un caos total. Yo tengo un ejemplo que me llega rápido a la mente, es un cliente que contrató personas que él entendía que estaban capacitadas, pero no cambió su manera de llevar los procesos. Entonces no hizo una transición completa porque se quedó que yo tengo un personal nuevo, pero sigo haciendo todo igual. A veces las empresas piensan que contratando un personal nuevo y un sistema va a cambiar todo, pero si no cambian su mentalidad, su estructura, su manera de hacer las cosas, que si tú dijiste que tú vas a pasar un procedimiento, primero tiene que aprobarlo el fulano, y tú lo pasas así porque tú eres el dueño, entonces tú vas a mantenerte en esa misma situación. Claro. Que es lo que se da ahora mismo en casi todas las empresas. Claro, y eso, si tú lo pones sobre la mesa, uno de los mayores retos es aprender a soltar. Y eso es precisamente esa resistencia cuando tú lo tienes todo controlado, que tú haces todos los procesos, que todos los procesos dependen de ti. Para mí, por ejemplo, fue un gran reto empezar a soltar los procesos que ya yo tenía que trasladarlo a mi equipo. Y eso es prácticamente uno de los mayores retos porque la gente se resiste a los cambios. Y la resistencia trae muchos atrasos porque cuando tú no le permites a esa transición que haga los cambios, porque cuando tú te abres, eso trabaja solito. O sea, no hay que ser un gurú, simplemente dejarte guiar de los procesos que ya se establecieron y ya un sistema de información que tú estés implementando, que ya tú puedas conectar con la persona que lo está dirigiendo y que hay una receptividad, pero la receptividad inicial debe de partir desde la cabeza. Porque si desde la cabeza no hay una apertura, no va a haber una apertura en la línea que está debajo. Sí. Sí, y es que realmente, aunque sabemos que no es fácil cambiar, el tema es que si no cambiamos, lo que pasa es que nos desgastamos. Así es. Nos cansamos. Tenemos un personal, un equipo cansado, un equipo haciendo tareas repetitivas, un equipo que no tiene la visión correcta. No se puede aliar a ti en su área financiera, no se puede aliar a ti al negocio porque está agotado en tareas repetitivas todos los días. Entonces, es momento como de hacer un cambio de visión, tanto para el dueño de empresa como para nosotros que le damos esa asesoría, que le damos ese acompañamiento contable, financiero, porque es cambiar como cambiar la visión. Es la forma de cambiar, es una visión, no cambiar por cambiar. Hay muchísimo nueva tecnología, pero quizás no aplican para ti. Entonces, el tema no es conocer la tecnología nada más, es sino cambiar la visión de cómo se ven los negocios y se ven las cosas. Yo recuerdo que al inicio, cuando yo hacía contabilidad, yo estaba muy preocupado por entender la contabilidad, los débitos, los créditos, ¿verdad? Y yo me enfocaba en que al final los débitos y los créditos estuvieran correctos. Así me enseñaron, Partida doble. Partida doble, que me cuadrara bien, que tuviese sentido, el estado financiero saliera. Pero mi vida cambió con relación a cómo yo veía los números cuando yo comencé a pensar no en mí como contador y lo que yo esperaba que resultara, sino cuando comencé a pensar en el dueño del negocio, en el que paga la nómina, en el que pone su reputación, en el que pone su nombre, que eso no puede fallar, claro. El que toma las decisiones, pero también el que no duerme cuando el flujo de caja Está no da. bajo. Claro. Correcto. Cuando tú sabes que la nómina viene ahí y no hay, y eso pasa en todas las empresas, no los microempresarios nada más, no los emprendedores, eso pasa también con empresas grandes, claro, que tienen situaciones que aunque tienen un background y una historia, estructura, y han estructurado productos, años, marcas en el país y internacional, pasan por situaciones. Entonces, si nosotros no pensamos, nosotros los contadores, nosotros los que asesoramos, nosotros lo que hablamos de cambio, lo que hablamos de transformaciones, si no asesoramos desde la perspectiva del dueño, nunca vamos a entender. En una ocasión me llama un cliente y me dice,
compré un vehículo para la empresa, un vehículo que se iba a incorporar en la empresa, de uso de la empresa, no un vehículo, tú sabes, personal, que ahí los licenciados aquí que son expertos saben que eso no se puede. Sí. Pero era un vehículo para la empresa y él me llama y me dice, y me manda la factura. Pero yo me quedé, fue, wow, qué lindo el vehículo. Y todo bien, como que algún día quisiera tener uno así. Algún día quisiera tener uno así. Y me quedé ahí. Bueno, a mí se me olvidó que ese vehículo de una factura y que eso tenía una importancia fiscal, financiera, de depreciación, de que hay que adelantarse ese ITEVIS. A mí se me olvidó. Y la factura no se registró. Ay. Se perdió un dinero por no registrar la factura, porque yo estaba en otra cosa, porque mi enfoque no era que él me llamó para que yo tuviese la idea de él, de que él me está diciendo, lo compré, regístralo, utilízalo, aprovéchalo en todo, lo financiero, lo fiscal, control, todo lo que tengamos que utilizar, aprovéchalo. Yo estaba era en montarme en el vehículo. Entonces al final, yo no estaba pensando como un vehículo ajeno. Se nos van las cosas, se nos va, tú no entiendes, un 606 no te das cuenta. Si subió, bajó en las compras y qué pasó. Sí. Si tenemos que involucrarnos realmente. Claro. Nosotros los financieros, los que estamos en contabilidad, en impuestos, los que manejan departamentos de contabilidad, empresas, entender un poquito más a los dueños. Claro. Mire que hay algo que hay que tener en cuenta y es que hay una frase muy común en muchas empresas que es yo siempre lo he hecho así. Y eso está bien, no está bien, porque lo importante aquí es darle un paso, abrirle una puerta al cambio. Eso es lo importante, porque el hecho de que yo siempre lo he hecho así, imagínense que estemos haciendo un cálculo en una hoja de Excel y el hecho de que yo lo esté trayendo de procesos anteriores no significa que esté bien. Puede ser que haya una fórmula mal y yo no le esté tomando bien. Entonces, cuando yo voy a darle una información al cliente, entregarle un informe simplemente porque yo lo estoy viendo que siempre se ha hecho así, yo le voy a dar una información mal al cliente. Entonces, hay que cambiar. Eso fue un reto para nosotros porque nosotros venimos de trabajar desde columnares de 14 a hacer auditoría con columnares de 14. Yo me imagino lo que difícil teníamos que estar era borrando, Manual. haciendo cálculos. Teníamos siempre una maquinita y todo el tiempo ahí aprendimos a calcular sin ver el teclado, ¿verdad? Y para nosotros fue un reto porque solamente en la oficina había una sola computadora. Sí. Y todos, cuando nosotros salíamos a hacer la auditoría, era con un ¿cómo se llama? Un legajo de columnar de uno de 6 para hacer las balanzas de comprobación. Nosotros teníamos que pasarla ahí. O sea, no era fácil. Señores, gracias a Dios que se ha transformado la tecnología, que existe la tecnología. Pero bueno, yo no me veo. Gracias a Dios que ha existido la transición. Sí, la transición, y precisamente por eso hago la mención. Porque nosotros nos abrimos al conocimiento, a la tecnología, a los procedimientos más ágiles, a los procesos más rápidos que te dan mejores resultados, eres más eficiente y lamentablemente uno tiene que decirlo, tú ganas dinero más rápido. Porque cuando tú tienes un proceso y ese proceso tú lo terminas por tener una automatización de tus procesos, si tú lo tenías que hacer como antes, que teníamos columnares en 4 semanas, ya tú lo haces en 1 y media. O quizá menos. Sí. Porque ya tú tienes los procedimientos ya delimitados sistematizadamente. Claro. Y justamente a ustedes lo agarró una transición obligada. No se la estaban esperando y por eso es que hoy estamos compartiendo con todo el que nos escucha. Porque venimos de ahí. Hemos tenido que atravesar varias transiciones. Hemos ido cambiando, hemos ido soltando. En un momento que yo entré a la firma ya ustedes tenían muchísimos procedimientos avanzados. Con el tiempo los hemos ido afinando. Y qué sé yo, nosotros somos un vivo ejemplo y nos mantenemos también en transición porque el mundo es cambiante. Somos un vivo ejemplo de que sí se puede, de que si se utilizan las herramientas correctas podemos seguir avanzando. Nosotros nos hemos enfrentado a muchísimas, hemos hecho muchos experimentos con los procedimientos de la empresa para irnos organizando. Y bueno, algunos no han funcionado bastante bien, pero ha forzado mucho el personal. Y luego decimos, no, vamos a flexibilizar un poquito más y vámonos por aquí, vámonos por allá. Ya estamos ahora mismo en la era de la transformación digital y entonces
dijimos, no, espérate, también hay que seguir cambiando porque, ok, tenemos procedimientos, tenemos manuales, tenemos control de calidad, tenemos esto, pero ya ahora la cosa va más rápido, están los bots, están la inteligencia artificial, está todas esas cosas, entonces nosotros también nos estamos metiendo en esa ola y seguimos en transición, porque no nos podemos quedar estancados, hay Sí, que ir algo muy soltando. importante que es que los cambios y las transiciones que hemos hecho nos han retado, porque sabemos que vamos a avanzar con los cambios, vamos a avanzar con los procedimientos que nos va incluso a ahorrar tiempo. Pero antes de llegar a ese proceso, hay una transición que también nos ve retado a cambiar. Por ejemplo, de pasar de un sistema manual, de control manual, de revisión manual, ya lo llevamos a sistema. Pero para organizarlo en el sistema es un reto para nosotros. Incluso involucramos, en mi caso, involucramos a la mayoría del equipo y es, ay Dios mío, voy a perder más tiempo pasando al sistema lo que yo estoy haciendo manual. Y aparte de eso, también tengo mi día a día. O sea, Sí, es sí, como sí. que Un reto. se envuelve el equipo en que sienten que resistencia, no van a la salir. resistencia. Exacto, se resisten. Pero cuando ya el procedimiento esté integrado, que vemos el cambio y que es más fácil el trabajo para nosotros, entonces dice, oye, pero qué bien Claro, que se hicimos siente eso. bien, se siente Sí, bien. se siente muy bien. Y no tan solo eso, cuando tú ya lo has logrado de tu parte, nosotros que somos auditores y venimos formándonos en procesos de auditoría de todos los niveles, cuando nosotros nos enfrentamos a una empresa que no tiene sistematización y que tiene muchísimas cosas manuales, lo más placentero es cuando tú dices, mira, yo lo logré. O sea, yo logré hacerle una transición y me ha dado unos resultados increíbles. Que no sea simplemente de tú hacerle una recomendación en un informe de auditoría diciéndole, mira, tu proceso tiene tal debilidad, porque ese es tu trabajo, informarle sobre los hallazgos, ¿verdad? Y compartir eso con la alta gerencia. Pero cuando tú realmente has vivido una transición y te ha dado resultados, tú no lo dejas simplemente plasmado en un informe de auditoría. Tú lo llevas con el corazón y se lo dice al cliente y tú conectas más con ese cliente y te dice, pero si tú lo lograste y tú tienes la idea, compártela conmigo. Así es. Claro, y la realidad es que nosotros queremos traer esa idea de que el cambio no es malo. De que primero no es malo y el cambio no fue provocado por nosotros. El mundo está cambiando por sí mismo. Ya, como decía al inicio, ya el mundo no es que está cambiando, sino que ya cambió. Por lo tanto, nosotros lo que nos queda ahora es cambiar la forma como vemos las cosas, cambiar la forma como vemos los números, cambiar la forma como hacemos las cosas y hacer que todo cuadre con los nuevos cambios. Así es. Tienen que cuadrar con los nuevos cambios. Entonces, Así es una nueva forma de ver las cosas. Están las herramientas ahí, hay forma de ponerlo a cuadrar. Exacto. No a la mala, ponerlo a cuadrar a la buena, ponerlo a cuadrar, pero eso nos lleva a ese cambio de visión, ese cambio de entender las cosas, involucrarse en lo que está pasando, seguir este podcast para que pueda ayudarse, ¿verdad? Y puedas conectarte con los últimos cambios. Aquí venimos a hablar de esos dos últimos Así cambios en las finanzas. Hay cambio de todo, cambio en la robótica, cambio en la forma de vender, de mercadear, de construcción. Hay cambio en todo. La IA está en todo, pero también está en las finanzas. Claro. Finanzas. Y ahí podemos lograr pasar de tareas repetitivas hechas por un contador a un contador aliado estratégico de la empresa que nos ayude y que ayude a las empresas a aumentar su valor. Claro. Ahí Sí, cuadra muy bien. Sí, ahí cuadramos. cuadra. No le tengan miedo a la transición. Nosotros nos mantenemos en transición y no nos arrepentimos. Le damos gracias por estar con nosotros y los invitamos a seguirnos a nuestras páginas de Instagram y Facebook y a las páginas personales que van a estar debajo. Ya. Y no,
Que no se pierdan el capítulo 2, El el capítulo episodio 2, 2, porque vamos a hablar señores. detalles de esas herramientas que Ah, sí, necesitan. sí, sí. Cómo El vamos a siguiente enfrentar episodio, cómo enfrentar claro. realmente esa barrera. Vamos a caer. Traer Bien. algunos casos prácticos, Bueno. hacer Saludos y compartir. muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.